Dame Libros, un podcast de EDB. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Lo decía Jorge Luis Borges e inspirados en el libro, en este episodio hablamos sobre el proceso de iniciación a la lectura en las aulas. Bienvenidas y bienvenidos a Dame Libros, una iniciativa de EDB. En este capítulo especial nos han acompañado docentes de diversos colegios de España que nos explican cómo inician el proceso de lectura en sus aulas y cómo colecciones como Investigato o la colección de cuentos ilustrados de El Tren Azul de EDB ayudan en este apasionante proceso de aprendizaje. El contenido de la lectoescritura es obligatorio en primero de educación primaria, pero ya hay acercamientos a la lectura en el segundo ciclo de educación infantil para que el proceso sea más sencillo. Y es que es fundamental que los alumnos adquieran desde edad temprana las habilidades que les permitan desarrollar una correcta capacidad de lectura y de escritura. Por eso hoy descubriremos cómo se inicia este proceso entre alumnos y alumnas, qué tipo de actividades se llevan a cabo y qué tipo de libros buscan por parte de las editoriales para apoyarles en su tarea diaria. Empezamos escuchando a Cristina Molero, del CEIP Carmen Martín Gaite en Rincón de la Victoria, en Málaga, que nos cuenta cómo de importante es utilizar la letra mayúscula para estas primeras lecturas y no la letra ligada. Sí, es verdad que nos hemos dado cuenta que el alumnado con la colección de Investigato, lo he puesto también en práctica con el alumnado de primer ciclo, con mis compañeras, muy importante la letra mayúscula mucho mejor y la letra no ligada. Es verdad que hay mucho alumnado que la letra ligada le cuesta muchísimo, porque no todo el alumnado tiene el mismo nivel de madurez, hay muchas dificultades con la atención a la diversidad. El CEIP Carmen Martín Gaite demuestra tener un amplio repertorio de contenido digital para fomentar la lectura, ya que proponen desde pasapalabras, escape rooms, encuentros con autores, amigos lectores, hasta un maravilloso Día de los Abuelos. Creamos material digital porque el profesorado estamos inmersos en el desarrollo de la competencia digital y el fomento. Creamos ruletas digitales, pasapalabras, escape rooms, creados con letras, que son los personajes, a su vez con Investigato, que es genial, y con El Tren Azul, con rimas. Y después, en el Día del Libro, hacemos encuentros con autores y hacemos una actividad previa a la semana del Día del Libro, que son los amigos lectores. Hacemos parejas de alumnado entre 5 años y primero de primaria. De esa manera también ellos se encuentran muy cómodos, visitan las aulas de primero de primaria y es un acercamiento a cuando ellos suban de 5 añitos a primero de primaria en clase. Y en el Día del Abuelo, pues vienen los abuelos al cole, las abuelas, y leen con el alumnado. Y eso les encanta. Viajamos ahora hasta Sevilla, donde nos espera Inmaculada Jiménez, de los Salesianos Santísima Trinidad, donde nos explica cómo fomentan la lectura gracias a una herramienta proporcionada por la editorial EDB, la plataforma Leo Bien. Nosotros somos un colegio que no tenemos infantil. Yo estoy siempre en primer ciclo. Entonces, cuando nos llegan los chicos en primero, tenemos el apasionante reto de nivelar los distintos perfiles que trae cada uno, ¿no? La lectura en sí no es obligatoria tenerla alcanzada hasta segundo de primaria, por lo cual pues hay niños que traen muy bien trabajada la conciencia fonológica, pero simplemente, otros tienen otro tipo de requisitos lectores, otros no tienen nada, han pasado una infantil de juego y desarrollando otro tipo de actividades, con lo cual nosotros empezamos a distintos niveles, con distintos tipos de actividades y nos apoyamos en distintos materiales, uno de ellos precisamente de la editorial EDB, que es la plataforma Leo Bien, que nos ayuda mucho a esto. Leo Bien es una solución educativa desarrollada por expertos basada en el aprendizaje adaptativo y gamificado que desarrolla y fija los mecanismos cognitivos que intervienen en el proceso lector. Si queréis más información, proyectoleobien.com. Ima Jiménez nos cuenta cómo Investigato forma parte como herramienta esencial en estas primeras lecturas, ya que además lo asocian con algo que todos conocemos muy bien.
La serie de Investigatos yo no la conocía personalmente y cuando he leído un par de libros, desde luego es súper recomendable para esta situación en la que en mi cole nos encontramos, porque usa la letra mayúscula, que efectivamente es mucho más fácil tanto de representar como de recordar que la letra ligada. Y además, cuando comentaba el libro con uno de los niños, me decía, señores, que habla como en el WhatsApp. Cuando los personajes hablan, los bocadillos a ellos les recordaba el WhatsApp, con lo cual al ser algo que normalmente tienen en el móvil de los papás y las mamás, pues lo tenían mucho más interés. Una de las actividades que proponen en los Salesianos Santísima Trinidad para fomentar la lectura es la lectura acompañada de alumnos y alumnas mayores. Tenemos un montón de actividades que fomentan la lectura y nos apoyamos también mucho en nuestros alumnos mayores, no solamente de dentro de la etapa de primaria, sino de la etapa de secundaria y bachillerato. Y hacen proyectos de aprendizaje y servicio y son alumnos mayores los que vienen a las aulas de primero a hacer cuentacuentos. Uno de los libros que le he dado para el cuentacuentos es Investigato y el ladrón revienta cajas. Atravesamos las puertas del CEIP Pío XII de Santiago de Compostela. Allí nos esperan Rosa Martí y Cristina Molés. Ellas nos cuentan todo el proceso de aprendizaje desde los 3, pasando por los 4 hasta los 5 años de estas primeras lecturas. Empezamos por el inicio, donde hay un proceso prelector, donde lo importante es la oralidad, entre otros muchos detalles. En infantil lo que hacemos es tener claro que esto es un proceso prelector. Entonces nos centramos mucho en lo que es el trabajo de la oralidad. En 3 años mucho trabajo, pues a lo mejor con contar cuentos, narrar historias, a veces pues con un apoyo visual, otras no. Mucho trabajo de la rima, la poesía, ¿vale? Canciones. Y eso es un poco que ellos conozcan y dominen el lenguaje. Es súper importante que veamos que la parte de comprensión funciona. En 4 años sí que hacemos trabajo de conciencia del léxico, pues los niños nos un poco que comprendan que a partir de todos estos textos que hemos trabajado de manera oral, pues están formados pues por frases, esas frases a su vez están formadas por palabras, ¿vale? Y poco a poco ya vamos entrando en lo que es el trabajo de que cada palabra tiene grupos silábicos y fonemas. Es una manera de prepararlos para una escucha súper activa. Otra parte importante en este proceso de aprendizaje lector es el apoyo visual, así como también empezar a escribir. En 4 o 5 empezamos ya con el apoyo visual de palabras, de letras, de imágenes, de que empiecen a escribir. La lectura y la escritura pensamos que van de la mano durante todo el proceso y bueno, en 5 años pues sí que es ahí un poquito, ¿no? Pues el momento de explosión, ¿no? Que hay niño que te puede empezar a leer o que ya ha empezado en 5 años con ese proceso lector. Y hay niño que puede terminar la etapa de infantil perfectamente y no haberlo comenzado. Me gustaría que quedara claro que en el OMLOE actualmente hasta segundo de primaria es el tiempo que se nos da para que sin prisas y sin agobios el niño pueda comenzar a leer cuando su cerebro esté preparado. Rosa y Cristina destacan una de las actividades que lleva a cabo el CEIP Pío XII y es las sesiones de cuentacuentos. Que nosotros hacemos sesiones de mediación y de fomento lector, sesiones de cuentacuentos y actividades con álbumes ilustrados relacionados con los intereses y las efemérides del año. En primaria tenemos la biblioteca escolar abierta todos los días a la hora del patio y en infantil un día a la semana, cuando se acaba el cole, entran las familias y eligen libros para casa. Bueno, está claro que leer cuentos a nuestros hijos e hijas todas las noches es una rutina perfecta para acompañar el proceso lector. Y si entre los libros elegidos están escritos en mayúscula y con palabras fáciles y repetitivas, pues los niños y las niñas, cuando están preparados, asociarán la grafía y el sonido y empezarán a decodificar. Un libro perfecto para ello, después de todo lo que hemos conocido en la editorial, sería la nueva entrega del Tren Azul, que sería La Mamá Pirata,
que tiene frases cortas, una estructura de repetición y un claro mensaje, que el orden es muy importante para saber dónde tenemos las cosas y no volvernos locos y locas. Ambas docentes destacan, al igual que el resto de invitadas que han ido pasando por este capítulo especial, la importancia de aprender a leer gracias al fonema y no al aprendizaje del nombre de la letra. Desde la primera reunión, siempre con las familias, pues recordar eso, ¿no? Que en casa, que mejor no decir pues la M, la J, y sino decir el fonema, ¿vale? Eso lo machacamos mucho con las familias. Aún así, muchos niños vienen que se han aprendido las letras, su nombre. Es difícil. Yo también entiendo que para las familias eso de es un poco, les cuesta, es más rápido. O sea que realmente aprender el nombre de la letra para el proceso lector no sirve. Y al final, pues el abecedario y el nombre de las letras es una canción, o sea que ya lo pueden aprender cuando toquen primero, en segundo. Claro, el fonema es lo importante para encender ese motor y esa chispa de la lectura. Nos encontramos ahora con Esther Aranda de los Salesianos El Pilar, en la ciudad de Madrid. Esther también destaca de la importancia de conocer el sonido de la letra antes que su nombre, así como divertidos ejercicios para llevar a cabo ese reconocimiento, así como también el uso de los fantásticos cuentos de Investigato. Utilizamos todo el rato la mayúscula, nunca les llamamos a las letras por su nombre, les asociamos simplemente con el sonido al que está asociado el dibujo de esa letra y con cosas que son cercanas para ellos. Al principio pues con los nombres de la clase, de los niños de la clase, su propio nombre, el de los compañeros, después con objetos que tenemos en la clase, pasamos a traer etiquetas de cosas que son muy conocidas para ellos o que ellos utilizan muy a menudo, Danonino, nombres de galletas, etcétera, y entonces a partir de ahí pues analizamos y jugamos con lo que es la palabra como significado completo. De ahí empezamos a construir también frases con pictogramas y ya que en 5 nos hemos dado cuenta que habiendo jugado con las palabras como significado completo, se ponen a leer con cuentos, concretamente los de Investigato. Muchos niños de 5 años los están usando. Ellos ya de manera natural se lanzan a leer en los cuentos muchísimo más motivados, ¿vale? Sobre todo si el tema del cuento es atractivo para los niños, y se los van llevando, el segundo trimestre se los van llevando a casa, la biblioteca de aula, y leen durante toda la semana ese cuento y luego lo traen al cole. Esther Aranda explica cómo de importante es que madres y padres descubran y acompañen en el proceso de aprendizaje de lectura a sus hijos e hijas sin correcciones. De cara a los padres, sí que les comentamos desde 3 años, la reunión de 4 años, la reunión de 5, que también pasamos de 3 a 5 con los mismos, cuál es nuestro proyecto de lectoescritura y cómo lo vamos a trabajar. Y es súper importante eso, ¿no? Que si nosotros estamos trabajando, que ese sonido, esa imagen suena así, incluso les acompañamos con los gestos de Montfort y Juárez y se lo pasamos a los padres también por correo, ¿no? Entonces, para que los padres también sepan un poco y que sobre todo respeten, o que cuando los niños estén leyendo tampoco les corrijan. Pues simplemente que el niño lea y luego tú lees la frase, o sea, que ese feedback al cerebro lo tengan, pero no como que te has equivocado, ¿no? Porque estamos motivando. Y para finalizar, andamos por los pasillos del Colegio San Vicente de Paúl, donde nos acompañan Izaskun Baca y Ana Junquera. Ellas también destacan la importancia de los fonemas ante el aprendizaje de las letras, a pesar de que antes usaran el proceso de aprendizaje que los más mayores recibimos en su momento. Nosotras trabajamos la lectura a través de los fonemas. Muy pocas veces se nombra el nombre de la letra, simplemente emitimos el sonido acompañado de gestos y de la propia grafía, pero bueno, el nombre lo utilizamos en momentos muy puntuales. Estamos utilizando este método desde hace muchos años. Antes teníamos el típico método machacón con el que aprendimos todos de la M con la A, tal, y sí que es verdad que ya llevamos varios años rodando con esta forma de trabajar y hemos notado que los niños aprenden de una manera mucho más natural, que tienen acceso muchos más niños de lo que lo tenían antes porque les sale solo, y bueno, estamos muy contentas y creemos que es la manera de trabajar la lectura. Dentro del plan lector del Colegio San Vicente de Paúl se encuentra una fantástica actividad llamada El Árbol de los Cuentos.
En 3 años también no tenemos libros. Siempre trabajamos de manera muy lúdica. Tenemos un plan lector en infantil, que en cada curso es una actividad diferente. Pues en 3 años tenemos el árbol de los cuentos, en el que ellos plantan una semilla y va creciendo un cuento poco a poco, y cuando acaba de salir el cuento, entonces lo leemos. En 4 años tenemos un cuentacuentos familiar, que es que las familias vienen a leer un cuento, cada día viene una familia a leer el cuento a los niños del aula. Y en 5 años... como somos muy asturianos, tenemos una que se llama Me presta, que me prestes. Cada niño aporta un libro al aula y se los van intercambiando semanalmente, de manera que los lleven para casa y todos puedan leer el libro de todos. Como bien comentaba anteriormente Esther Aranda, Izaskun y Ana nos cuentan cómo de importante es el acompañamiento de mamás y papás a la hora de ese aprendizaje lector por parte de sus hijas e hijos, y para ello llevan a cabo un taller de madres y padres para ofrecer todo tipo de herramientas para llevarlo a cabo. Un taller de padres cuando llegan a 5 años para guiarles un poco cómo es el proceso lector, porque muchas veces ellos llegan y tú estás aquí trabajando el fonema, pero llegan a casa y vuelven al método de la M con la A, y entonces sí que al inicio de 5 años nos reunimos con los padres y hacemos un pequeño taller explicándoles juegos y actividades para que ellos puedan en casa ayudar y no retrasar el proceso. Porque muchas veces los niños llegan a casa y explican cosas y los padres no les entienden. Y dice, pero es que no sé lo que me está diciendo o lo que está cuando les oyen, por ejemplo, hacer algún sonido, para que entiendan bien qué les están contando y cómo les pueden ayudar ellos. Y para finalizar, y desde EDB, recomendamos la colección Investigato, una colección de libros en letra mayúscula para primeros lectores. Sus textos alternan las palabras en caracteres grandes con las palabras en letras más pequeñas utilizadas en los cómics para escribir diálogos o chistes cortos. Y la clásica colección El Tren Azul, que este primer trimestre del año incorpora 2 nuevos títulos: Mamá Pirata, de Hugo Román, que nos cuenta la importancia del orden y de dejar las cosas en su sitio, y Teo y el monstruo, de Nora Hilp, un bonito cuento sobre el poder de la imaginación y la creatividad. Ambos están escritos en letra mayúscula y juegan con la repetición de palabras y de estructuras para ayudar a comprender el texto y trabajar el lenguaje. Los cuentos repetitivos o acumulativos tienen muchos beneficios para los niños. Favorecen la atención, facilitan la comprensión del texto, trabajan la memoria, contribuyen al aprendizaje del lenguaje verbal, aumentan el vocabulario y juegan con la sonoridad del lenguaje. Son libros juego que les dan seguridad. Muchas gracias a todos por acompañarnos y no dejéis de suscribiros a Dame Libros, una iniciativa de EDB en vuestras plataformas favoritas de podcast. Muchas gracias a todos. Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales.